El rescate de un único caballo sagrado debería haber sido un acto de gloria, pero en cambio se convirtió en el crimen imperdonable que sumió a dos naciones en una guerra sin fin. Si las historias sobre el poder de la compasión y sus consecuencias inesperadas resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El aire en las sierras de Chihuahua era fino y cortante, cargado con el polvo levantado por cascos nerviosos. Acorralado contra la pared ocre de un cañón sin salida, Talian mantenía una mano firme en la crin del magnífico caballo, cuyos flancos temblaban bajo el peso del miedo y el agotamiento. Pinturas sagradas, símbolos de una tribu que no era la suya, adornaban el pelaje del animal, brillando como una acusación bajo el sol implacable. Frente a él, un semicírculo de guerreros Ndendaje lo observaba, los rostros marcados con la pintura de guerra, las lanzas apuntando no a un enemigo, sino a un ladrón. Sus ojos, liderados por la mirada de acero de Mindonsentepe, Nail Zai, no veían a un salvador, solo a un paria de sangre mixta que se había atrevido a tocar lo sagrado, profanando el honor de toda una nación con su acto incomprensible. El silencio era una plancha de metal caliente, roto solo por el viento que silbaba entre las rocas, un presagio del conflicto inminente. ¡Ladrón! La palabra resonó por el cañón, lanzada como una piedra por Nail Zai. Talian intentó abrir la boca para explicar, para contar sobre los soldados, sobre los látigos, sobre el impulso que lo movió, pero las palabras murieron en su garganta seca. Él era un extraño, un mestizo, y su verdad no tenía valor aquí. Sentía el corazón del caballo latiendo a un ritmo frenético contra su pierna, un espejo de su propio pánico. En ese instante comprendió la terrible ironía de su destino. El gesto más puro que jamás había hecho en su vida, un acto para honrar el espíritu sagrado de aquel animal, se había convertido en la chispa que incendiaría el mundo, y la única recompensa por su compasión sería la muerte. Pero para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos retroceder en el tiempo. 3 días antes, Talian no era un guerrero, ni un ladrón. Era un fantasma que caminaba entre dos mundos sin pertenecer a ninguno. Hijo de una mujer chiricahua y de un vaquero mexicano que había desaparecido antes de darle un nombre completo, vivía en la periferia de las sociedades, vendiendo pieles y conocimiento de los senderos a quien pagara, ya fuesen soldados o comerciantes. Su casa era su alforja, su nación era la soledad de las montañas. Aquel día estaba en el Fuerte Yáñez, un puesto militar rudimentario que servía más como un punto de encuentro para borrachos y renegados que como una fortaleza. El aire allí era pesado, no por el polvo, sino por la codicia y el desprecio que los hombres blancos y los soldados mexicanos albergaban por todo lo que consideraban salvaje. Fue entonces cuando lo vio, atado a un poste en el centro del patio, bajo el sol brutal, estaba él, en caballo. Su pelaje de un blanco tan puro que parecía absorber la luz estaba sucio de barro y de su propia sangre seca. Las pinturas sagradas, círculos de poder y líneas de velocidad estaban desvaídas, pero inconfundibles para quien como Talian tenía sangre indígena corriendo por sus venas. Escuchó la risa de los soldados, vio las miradas crueles y las apuestas sobre cuánto tiempo el pony pintado de los Ndendae aguantaría antes de quebrarse. Para los hombres del fuerte era un trofeo, un animal terco a ser domado por el látigo y el hambre. Para Talian era una blasfemia, la profanación de un espíritu. En ese momento, observando los ojos del caballo, todavía salvajes y llenos de una dignidad desafiante, una decisión silenciosa e irrefrenable se apoderó de él. No era una cuestión de elección, sino de deber, un deber que no sabía que tenía para con un pueblo que nunca lo aceptaría.
La noche cayó sobre el fuerte como un manto de alivio y perdición. El calor opresivo dio paso a una brisa fría que barría el patio, llevándose consigo el sonido de risas ebrias y el tintineo de botellas provenientes de la cantina. Talian esperó, camuflado en las sombras proyectadas por un almacén de suministros. Observó el cambio de guardias, la rutina perezosa de los hombres que se sentían invencibles dentro de sus murallas de adobe. No tenía un plan de batalla, pues no era un jefe de guerra. Tenía solo la astucia del cazador, conocer el terreno, entender a la presa y esperar el momento exacto de debilidad. Su presa aquella noche era la desatención de los hombres que profanaban lo sagrado sin siquiera comprender la magnitud de su crimen. Cuando la oscuridad se volvió absoluta y la mayoría de los soldados estaban perdidos en sueños de alcohol o pesadillas de frontera, él se movió. Sus pies, calzados con mocasines suaves, no hacían sonido en el suelo apisonado. Al acercarse, el caballo se agitó, sus ojos blancos brillando de pánico en la penumbra. Talian no extendió la mano hacia la soga, sino hacia el hocico del animal, murmurando palabras suaves en la lengua de su madre, palabras de respeto y promesa. El caballo se estremeció, pero se aquietó, como si reconociera un alma antigua en medio de la brutalidad. Con un movimiento rápido y preciso de su cuchillo, Talian cortó las cuerdas que sujetaban a la criatura. No lo montó. En lugar de eso, sujetando la crin con una gentileza que contrastaba con la urgencia de la huida, lo guió fuera del fuerte, un fantasma llevando a otro hacia la libertad de la noche. La huida fue una danza silenciosa con la muerte. Cada piedra suelta, cada rama crujiente podría ser la sentencia de ambos. Talian no se atrevía a mirar hacia atrás, pues sabía que el fuerte, aunque invisible en la oscuridad, era un ojo que pronto despertaría y lo cazaría. No siguió los senderos principales, sino los caminos de coyotes y fantasmas que solo él conocía, atravesando barrancos y lechos de ríos secos. A cada hora sentía disminuir la fuerza del caballo. Encontraron un pequeño arroyo escondido entre las rocas, y allí, bajo la protección de sauces retorcidos, Talian permitió que el animal bebiera largamente, mientras él mismo limpiaba las heridas abiertas en los flancos del caballo con el agua fría y un trozo de su propia camisa. El caballo, a cambio, apoyó el hocico en su hombro, un gesto de confianza que pesó en el corazón de Talian más que cualquier acusación. La primera luz del amanecer reveló la brutalidad del paisaje y la magnitud de su apuesta. El alba pintó las montañas con tonos de rosa y naranja, pero no ofreció consuelo, solo expuso su vulnerabilidad. Ahora sus huellas estaban visibles para cualquier rastreador. Su objetivo nunca había sido el robo, sino la restitución. Sabía que el caballo pertenecía a las tierras sagradas de los Endendae al este. Sin embargo, la ironía de su misión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Devolver un caballo sagrado a los Endendae, siendo él un mestizo y un extraño, era una tarea tan peligrosa como robárselo a los soldados. Estaba atrapado entre el martillo del ejército mexicano y el yunque de una tribu que lo vería como un profanador. Aún así, no había vuelta atrás. Con el sol naciendo a sus espaldas, guió al caballo hacia el este, en dirección al corazón del territorio enemigo que esperaba se convirtiera en su refugio. La valentía de seguir haciendo lo correcto, incluso cuando el mundo entero parece verte como un enemigo, es de una fuerza inmensa. Si la determinación de Talian también te ha conmovido, demuestra tu apoyo en los comentarios y suscríbete para seguir cada paso de este viaje imposible. El sol abrasador se convirtió en un enemigo tan implacable como los hombres que lo cazaban. Talian sentía la mirada de los buitres circulando en el cielo azul y sabía que eran un mal presagio. Racionó la poca agua que llevaba, dándole la mayor parte al caballo,
cuyas fosas nasales dilatadas aspiraban el aire seco en busca de humedad. Al final del segundo día, el agotamiento era un veneno en sus venas y la esperanza un espejismo tembloroso en el horizonte. Desde la cima de una colina, vio el polvo a lo lejos que confirmaba sus peores miedos. Un destacamento de soldados, moviéndose con la velocidad y la determinación de una manada de lobos. No lo dejarían escapar. La vida de un mestizo no valía nada, pero el honor de un fuerte humillado y el valor de un caballo exótico eran motivos suficientes para una cacería hasta la muerte. Para despistar a los soldados, tomó la decisión que sellaría su destino. Se adentró en el territorio prohibido, una serie de cañones estrechos y traicioneros que los Ndendae llamaban la espina del mundo. Era un atajo peligroso, pero contaba con la superstición de los soldados para mantenerlos alejados. Mientras guiaba al caballo exhausto por el laberinto de roca roja, un silencio antinatural descendió sobre ellos. No se oía el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos. Era el silencio de la espera. Fue entonces cuando los vio, no como una fuerza de ataque, sino como espíritus que emergían de la propia piedra. Figuras silenciosas en los bordes del cañón, observándolo. El camino hacia adelante fue bloqueado por un grupo de guerreros, y al volverse, vio que su ruta de escape también estaba cerrada. Estaba acorralado, y en el centro del círculo que se cerraba, la mirada de Nahilzai lo encontró, no con la promesa de un juicio, sino con la certeza de una sentencia. Nahilzai desmontó con un movimiento fluido y letal, el polvo apenas atreviéndose a posarse en sus mocasines. Se acercó, no a Talian, sino al caballo, sus ojos de obsidiana recorriendo cada herida, cada marca de agotamiento en el pelaje blanco del animal. Cada lesión era una nueva ofensa, una nueva capa de combustible en su furia contenida. Lo arrastraste por nuestras tierras sagradas, lo heriste, lo profanaste con tus manos impuras. La voz de Nahilzai era baja, pero cortaba el aire como el filo de un cuchillo. ¿Y ahora esperas misericordia? Talian finalmente encontró su voz, no en una súplica, sino en una declaración de hechos. Habría muerto en el fuerte, en manos de los soldados, dijo él, las palabras ásperas pero firmes. Lo traje a casa. Una risa corta y sin humor escapó de Nahilzai. La verdad de un hombre sin pueblo no tiene peso aquí. Hizo un gesto a uno de sus guerreros. Traed al viento espíritu. El guerrero se adelantó con reverencia, la mano extendida para tomar la crin. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El caballo, que había estado temblando de agotamiento, retrocedió ante el guerrero Ndendae con un bufido de alarma y se acurrucó contra Talian, un movimiento inequívoco de protección y confianza. Un murmullo de asombro recorrió las filas de los guerreros. La mirada de Nahilzai se transformó de furia en un horror helado. Para él, aquello no era un testimonio de compasión, sino la prueba de una profanación aún más profunda. Brujería, escupió la palabra como veneno. No solo lo robaste, envenenaste su alma. La palabra de Nahilzai quedó suspendida en el aire, más pesada que las rocas del cañón. Brujería. No era una simple acusación, era un decreto, una sentencia final que resonaba con la desconfianza ancestral que los Ndendae albergaban por aquellos de sangre mixta. Talian sintió el peso del juicio de cada guerrero caer sobre él. Ya no veían a un hombre, sino a un demonio que había seducido y corrompido a uno de sus espíritus más sagrados. Pilum, viento espíritu, sintiendo la ola de hostilidad que se cerraba a su alrededor, se encabritó levemente, sus músculos tensos como cuerdas de arco. Nahilzai levantó la mano, no para atacar, sino para ordenar. Purificad la tierra, matad al profanador, pero no iráis al caballo, su alma ya ha sufrido bastante.
El sonido de las flechas siendo tensadas en los arcos fue la respuesta, un susurro colectivo de muerte que llenó el silencio. El instinto de supervivencia, la única ley que Talian siempre había seguido, gritó más fuerte que el miedo. No había tiempo para explicaciones ni para súplicas. En un único movimiento desesperado, se lanzó sobre el lomo del viento espíritu. El acto de montar el caballo sagrado fue la blasfemia final, un grito de guerra no intencional que selló su destino como enemigo mortal. Los guerreros en Dendaje dudaron por una fracción de segundo, impactados por la audacia del sacrilegio. Fue todo lo que Talian necesitaba. Gritó, un sonido gutural de pura voluntad de vivir, y el caballo, como si compartiera su alma, estalló en movimiento. No rodearon la línea de guerreros, la atravesaron. Lanzas fueron desviadas, hombres saltaron a un lado mientras el vendaval blanco pasaba entre ellos, y la primera flecha, disparada con más rabia que precisión, silbó por el aire, clavándose profundamente en el muslo de Talian. El dolor agudo fue como un bautismo de fuego, marcando el inicio de su guerra personal. El dolor era una garra de fuego en su pierna, pero el galope del viento espíritu era un trueno que ahogaba cualquier grito. Talian se aferró a la crin blanca, el mundo reducido a una mancha de roca roja y cielo cegador, su sangre caliente corriendo y manchando el pelaje sagrado. La mancha escarlata en el pelo inmaculado era la prueba física de la profanación de la que lo acusaban, una bandera de su crimen que llevaba en su huida desesperada. Detrás de ellos, los gritos de guerra de los Endendae resonaban por el cañón, impulsados por la furia de Nahil Sai. Ya no era una caza a un ladrón, era una persecución ritual, una cruzada para recuperar un alma y borrar la mancha de deshonra que Talian había dejado a su paso. Con cada latido del corazón del caballo contra sus rodillas, Talian sentía que su propia fuerza se desvanecía. El mundo comenzaba a ondular en los bordes, la oscuridad amenazando con apoderarse de su visión. Sabía que no podría huir por mucho más tiempo. Fue entonces cuando el caballo, como si leyera sus pensamientos y sintiera que su vida se escapaba, tomó una decisión. Se desvió bruscamente, abandonando el camino del cañón y lanzándose hacia una fisura casi invisible en la pared de piedra, un lugar al que un jinete en su sano juicio jamás se atrevería a entrar. El sonido de los cascos de los perseguidores se hizo más distante, ahogado por la roca. En una pequeña cueva oculta de la luz del sol, el viento espíritu finalmente se detuvo, temblando. Talian se deslizó de su lomo, cayendo sobre el suelo polvoriento, el asta de la flecha clavada en su muslo como un monumento a su malograda compasión. Por un momento hubo silencio, un refugio precario, comprado con su propia sangre. La oscuridad en la cueva era un alivio y una tumba. Talian sintió el suelo frío contra su mejilla, el olor a polvo y a su propia sangre llenando sus pulmones. El dolor en su muslo era un sol palpitante, una presencia viva y cruel que le impedía desmayarse por completo. Sabía, con la certeza de un animal herido, que dejar la flecha allí sería una sentencia de muerte lenta por la infección. Con un esfuerzo que le costó la poca fuerza que le quedaba, se irguió sobre los codos. Sus ojos se encontraron con los del caballo, que lo observaban en la penumbra con una inteligencia que parecía trascender lo animal. No había miedo en los ojos del viento espíritu, solo una calma expectante. Apretando los dientes para ahogar un grito, Talian agarró el asta de la flecha, la partió cerca de la piel y con un único tirón de pura agonía arrancó la punta dentada del otro lado de su músculo. El mundo se disolvió en un destello blanco de dolor y cayó de nuevo en la inconsciencia, siendo el sonido del suave bufido del caballo lo último que escuchó. Afuera, la cacería se había transformado en un ritual de frustración y presagio.
Nahil Sai y sus guerreros llegaron al final del rastro, donde las huellas del caballo simplemente desaparecían en la cara de la roca. Para los guerreros era un misterio. Para Nahil Sai era la prueba final e irrefutable de la brujería que temía. El mestizo no había simplemente huido. Él y el viento espíritu se habían fundido con la propia tierra, protegidos por una magia profana. La deshonra era ahora una herida espiritual en toda la nación. Con el rostro transformado en una máscara de sombría determinación, Nahil Sai levantó el brazo y señaló hacia el este, de vuelta al campamento principal. «Id», ordenó a dos de sus mejores jinetes. «Decid al consejo que el viento espíritu no fue robado, fue embrujado. La ofensa no es contra un hombre, sino contra los espíritus. Preparad a los guerreros. Ya no estamos cazando a un ladrón, estamos purgando a un demonio». La guerra ya no era una amenaza, era una promesa sagrada. La fiebre lo encontró antes que la conciencia. Talian despertó en un mundo de delirio tembloroso, su cuerpo alternando entre escalofríos helados y un calor que parecía derretir sus huesos. La sed era una lija en su garganta. Con un gemido se arrastró hasta la pared de la cueva, la pierna herida dejando un rastro húmedo en el polvo. El viento espíritu permaneció a su lado, un guardián silencioso y blanco en la oscuridad, y el calor de su cuerpo era la única fuente de consuelo en el universo de dolor de Talian. Usando el último hilo de lucidez que poseía, rasgó otra tira de su camisa y con manos temblorosas la ató firmemente sobre la herida para detener el sangrado. Fue un esfuerzo hercúleo que lo dejó jadeante y al borde de un nuevo desmayo, un prisionero en su propia fortaleza de piedra, con la muerte como única compañera de celda. La noticia llegó a la principal ranchería de los Ndendaje no como un relato, sino como una profecía de desgracia. Los mensajeros de Nahil Sai, con los rostros cubiertos de polvo y urgencia, no hablaron de un ladrón, sino de un hechicero que había corrompido un espíritu sagrado, manchándolo con su sangre impura y desapareciendo en las entrañas de la tierra. La historia se extendió como fuego en pasto seco, cada repetición, añadiendo más capas de horror y mitología a la figura de Talian. No hubo deliberación en el Consejo de Ancianos, solo la sombría aceptación de un deber terrible. Aquella noche, por primera vez en una generación, sonó el gran tambor de guerra de los Ndendae. Su llamado grave y profundo resonó por los valles y montañas, un latido colectivo de una nación levantándose no para una batalla, sino para una casa sagrada, una purificación que solo terminaría con la sangre del profanador. En los delirios de la fiebre, Talian cabalgaba por un paisaje de fantasmas. Veía el rostro de su madre no con orgullo, sino con una profunda tristeza, como si él hubiera roto una ley antigua y desconocida. Veía la silueta sin rostro de su padre, un vaquero que le había dado la sangre pero no la identidad, riéndose de él en medio de un remolino de polvo. Despertó con un toque húmedo y áspero en su mejilla. Eran los labios del viento espíritu. El caballo lo empujaba suavemente, pero con una insistencia que no podía ser ignorada. Con un esfuerzo sobrehumano, Talian se arrastró, siguiendo al animal más hacia el fondo de la oscuridad de la cueva. Allí, en un pequeño recoveco, un hilo de agua, lento pero constante, se deslizaba por la roca, formando un charco somero y limpio. Era un milagro. Mientras bebía el agua que le salvaba la vida, comprendió. El caballo no lo había llevado a una trampa, sino a un santuario. El sonido de los tambores Ndendae viajó con el viento, un pulso sombrío que cruzó cañones y llanuras. No era el ritmo de una celebración o de un ritual, era el latido del corazón de la propia guerra, y otros oídos lo escucharon. En una cumbre a 2 días de viaje, un explorador chiricahua, cazando ciervos, se detuvo y levantó la cabeza.
Conocía ese sonido. Vio a lo lejos el humo de cientos de hogueras levantándose del campamento principal de los Ndendae, más hogueras de las que había visto en toda su vida. No sabía nada de un caballo o un mestizo, solo sabía lo que sus ojos y oídos le decían. Sus vecinos y rivales históricos estaban reuniendo una fuerza de guerra como no se había visto en una generación. El incendio invisible de la desconfianza y el miedo ancestral se había encendido. El explorador abandonó su casa y cabalgó como el propio viento, no para huir, sino para avisar a su pueblo. La guerra de Talian ya no era solo suya. Los días se fundieron en un ciclo de dolor, fiebre y sueño intermitente. Talian sobrevivió, alimentado por el agua de la roca y por una terquedad que era su única herencia. Cuidó de la herida con la paciencia de un animal acorralado. Encontró musgo creciendo en la entrada húmeda de la cueva, un vendaje natural que su madre le había enseñado a usar para detener hemorragias y alejar la podredumbre de la carne. En sus momentos de lucidez, hablaba con el viento espíritu en susurros, contando historias de su vida solitaria, no para el caballo, sino para sí mismo, para recordar que era un hombre y no solo un cúmulo de dolor. Y el caballo escuchaba, sus grandes ojos oscuros reflejando la pequeña llama de vida que aún ardía en Talian, un compañero de celda en su santuario prisión. Lejos de allí, en la ranchería Chiricahua, el relato del explorador cayó como una chispa en paja seca. Goyakla, el jefe de guerra, un hombre cuyo rostro parecía haber sido esculpido por el mismo viento que erosionaba las montañas, escuchó en silencio. No escuchó sobre tambores o hogueras. Escuchó la arrogancia de los Ndendaje, sus enemigos, ancestrales, preparándose para romper los juramentos de paz y reclamar las tierras de caza que siempre habían codiciado. La falta de un motivo claro era el motivo en sí mismo, un ataque sorpresa. No esperaría a la primera lanza Ndendae. «¿Cantan para la guerra?», dijo Goyakla, la voz grave como el rodar de piedras. «Entonces les daremos la guerra que buscan. Afilad vuestras hojas. Pintaos los rostros. Cabalgaremos al amanecer, no para defender, sino para recordar a los Ndendae por qué siempre han temido nuestro nombre». El amanecer rompió frío y gris, y con él un río de guerreros Chiricahua fluyó fuera de su campamento, liderados por Goyakla, cuyos ojos no contenían furia, sino el peso gélido de una decisión inevitable. Se movían con un silencio mortal. No había tambores, solo el trueno de cientos de cascos golpeando contra la tierra endurecida. Su misión era clara y brutal: atacar el corazón de los Ndendae antes de que la supuesta traición pudiera concretarse. No cabalgaban para purificar un alma o vengar un espíritu, cabalgaban para sobrevivir, para cortar la garganta del enemigo antes de que él pudiera desenvainar su propio cuchillo. El polvo que levantaban no era el de una cacería, sino el de la aniquilación mutua. Una tormenta que se formaba a partir de un viento que nadie, excepto un hombre escondido en una cueva, entendía. Al mismo tiempo, pero moviéndose hacia el oeste en dirección a la espina del mundo, la fuerza Ndendaje se ponía en marcha. No era el ejército silencioso y pragmático de los Chiricahua, sino una congregación de fanáticos. Nahilzai cabalgaba al frente, el rostro pintado no solo con los símbolos de la guerra, sino con los glifos de una purificación espiritual. Su objetivo no era un campamento enemigo, sino una cueva, un escondite, la guarida de un demonio que necesitaba ser arrastrado a la luz y destruido. Dos naciones, impulsadas por diferentes versiones de una misma mentira, ahora atravesaban las mismas tierras. Una buscaba un ejército que no la amenazaba, la otra un hombre que no era un demonio.
El vasto e indiferente desierto estaba a punto de convertirse en el escenario de una colisión nacida del honor, del miedo y de una compasión catastróficamente malinterpretada. La fiebre finalmente cedió, dejando a Talian débil y demacrado, pero vivo. La cueva, que había sido su santuario, ahora parecía una tumba. Sabía que no podría esconderse para siempre. Con la pierna palpitando a cada movimiento, se apoyó en el viento espíritu y, juntos, emergieron con cautela a la luz del día. El mundo exterior parecía el mismo, pero Talian sentía una diferencia. Había una tensión en el aire, un silencio antinatural que precede a las tormentas. Mirando hacia el vasto horizonte, notó algo que lo heló hasta los huesos. No una, sino dos columnas de polvo distantes, una al este, otra al oeste, ambas convergiendo en la misma región. La tierra bajo sus pies parecía vibrar con un trueno lejano, el sonido de innumerables cascos. Su guerra personal se había escapado de su control. La colisión fue tan inevitable como la salida del sol. En un amplio valle de tierra agrietada, los exploradores Chiricahua avistaron la procesión en Dendaje. Para ellos, la visión confirmó cada palabra de Goyakla, un ejército en marcha, a plena luz del día, en dirección a sus tierras. Al mismo tiempo, los guerreros de Nahil Sai, enfocados en su búsqueda sagrada, se detuvieron en shock al ver una fuerza de guerra Chiricahua bloqueando su camino. Para Nahil Sai, la conclusión fue instantánea y terrible. Los Chiricahua, sus enemigos seculares, estaban allí para proteger al profanador. Por un largo y tenso momento, los dos ejércitos se miraron a través del valle, el polvo asentándose para revelar la pintura de guerra, las lanzas erguidas y el odio ancestral. No hubo palabras, ni enviados. La desconfianza era el único idioma que ambos hablaban. Con un grito gutural que rasgó el silencio, Goyakla levantó su rifle y la guerra, nacida de un error, finalmente encontró su primera batalla. El disparo fue la mecha, el valle explotó en un pandemonio de furia. El trueno de cientos de cascos sacudió la tierra mientras las dos fuerzas colisionaban en una ola de polvo y acero. Los Chiricahua, pragmáticos y mortales, atacaron con la eficiencia brutal de quien lucha por la supervivencia. Los en Dendaje, inflamados por un fervor sagrado, luchaban con la desesperación de quien purga un mal. Flechas silbaban por el aire, encontrando carne junto al estruendo esporádico de las pocas armas de fuego. Hombres y caballos caían en una confusión indistinguible de gritos y sangre, cada guerrero matando a un enemigo que creía ser el origen de todo el mal, sin saber que ambos luchaban contra fantasmas creados por la desconfianza. Desde la cumbre donde se había refugiado, Talian observaba el horror desarrollarse. El sonido de la batalla le llegaba no como gritos individuales, sino como un único rugido de una bestia gigante despedazándose. Cada destello de un rifle, cada guerrero que caía en el polvo rojo, era una puñalada en su alma. El viento espíritu, a su lado, temblaba, sus fosas nasales dilatadas no por el miedo, sino como si sintiera la agonía de la tierra. Talian miró el pelaje blanco del caballo, la cicatriz casi curada donde su propia sangre lo había manchado, y comprendió la magnitud de su fracaso. Quería salvar una vida sagrada, y en cambio había ofrecido docenas de vidas en sacrificio. Cada grito de dolor que el viento le traía era un eco de su acto de compasión. La guerra tenía un nombre, y era el suyo. La parálisis del horror se rompió, reemplazada por una claridad febril y terrible. La inacción era una complicidad que ya no podía soportar. Era el veneno y también el único antídoto posible. Miró al viento espíritu, cuyo pelaje blanco parecía brillar con una luz de otro mundo en medio de la carnicería distante. Con mano temblorosa, Talian tocó el cuello del animal. «No se detendrán», susurró con la voz ronca.
No hasta que tengan lo que buscan. Montar fue una agonía que casi lo hizo desmayar, cada músculo protestando, la herida en la pierna abriéndose de nuevo. Pero cuando se afirmó en el lomo del caballo, no sintió el peso del dolor, sino el de un propósito. No tenía un plan, solo una convicción. La guerra comenzó con él y el caballo, y así era como debía terminar. No descendió galopando como un guerrero, sino como un fantasma aceptando su destino. El viento espíritu se movía con una certeza sorprendente, eligiendo el camino por la ladera empinada como si supiera la importancia de su viaje. La aparición de un jinete solitario en un caballo blanco inmaculado, emergiendo del humo y el polvo en el flanco del campo de batalla, fue tan impactante que por un instante la furia de la lucha vaciló. Un guerrero Dendae, con el hacha levantada para golpear a un enemigo caído, se detuvo y señaló. El grito se extendió. ¡El profanador! Nahilsai, en medio del remolino de violencia, se volvió y vio. Para él no era un acto de rendición, sino la arrogancia final del demonio, revelándose en medio del caos que había creado. Una nueva furia, pura y enfocada, reemplazó el frenesí de la batalla en sus ojos. La cacería no había terminado, solo había encontrado su clímax. Un grito de mando de Nahilsai cortó la cacofonía de la batalla. «Dejad a los perros, Chiricahua. El alma que debemos salvar está allí. Atrapad al hechicero». La orden tuvo un efecto extraño e inmediato, como una marea que se retira de una playa para formar un tsunami. Los guerreros en Dendaje se desvincularon de sus combates. Ignorando a los enemigos que segundos antes intentaban matar, se volvieron, un cuerpo único de furia sagrada, hacia el jinete blanco. Talian no intentó huir, continuó su lento avance, un objetivo voluntario en el centro de un huracán que él mismo había creado. El viento espíritu caminaba bajo él, no con el pánico de un animal en medio de la guerra, sino con la dignidad de un espíritu regresando a su altar, indiferente a las lanzas y flechas que ahora se volvían todas hacia él. Al otro lado del valle, Goyakla observaba la escena con una incredulidad helada. No comprendía el extraño ritual que se desarrollaba, no sabía quién era el jinete solitario, ni por qué sus enemigos abandonarían una batalla a vida o muerte para perseguirlo. Pero él era un guerrero, no un chamán, y reconocía una ventaja táctica cuando la veía. La locura de su enemigo era un regalo de los espíritus de la guerra. «Nos dan la espalda». Su voz sonó como el chasquido de un látigo. «Enviadlos al mundo de los muertos». Lo que siguió ya no fue una batalla, sino una masacre. Los guerreros Chiricahua, sin la distracción de un objetivo sagrado, cayeron sobre las espaldas expuestas de los Dendae con una furia renovada y letal. Talian, en su intento desesperado por acabar con el derramamiento de sangre, había transformado inadvertidamente a sus cazadores en presas fáciles, acelerando la carnicería que había venido a detener. El horror de esa revelación golpeó a Talian con más fuerza que la flecha en su pierna. Había venido para ser el sacrificio, la distracción que pondría fin a la lucha, pero en cambio se había convertido en el pastor que guiaba al rebaño Dendae al matadero. Los gritos detrás de Nahilsai ya no eran de guerra, sino de masacre. Podía ver la confusión en los rostros de algunos guerreros en Dendae que se atrevían a mirar hacia atrás, pero la obediencia ciega a su líder y el fervor de su casa sagrada los impulsaban hacia adelante, hacia su propia aniquilación. En el centro de todo, cabalgando hacia él con una expresión de éxtasis fanático, estaba Nahilsai, ciego y sordo a todo, excepto a su presa. La guerra no terminaría con la muerte de Talian, terminaría con la muerte de todos ellos. En ese instante, la culpa y la desesperación de Talian se cristalizaron en un único y último propósito. Si Nahilsai era el corazón de la locura, entonces era ese corazón el que
Necesitaba detener, con un grito que no era de dolor ni de miedo, sino de pura determinación, incitó al viento espíritu. El caballo, como si finalmente liberara toda la fuerza que había guardado, explotó en un galope fulminante, no para huir, sino para encontrar la colisión. Nahil-Sai levantó la lanza, el rostro transfigurado por la certeza de que estaba a punto de purificar el mundo. Los dos jinetes avanzaron el uno contra el otro, un remolino de polvo y destino, mientras a su alrededor las nación Dendae sangraba hasta la muerte, víctima no de la traición de un enemigo, sino de la fe inquebrantable de su propio campeón. El tiempo se contrajo hasta que el espacio entre ellos se convirtió en una fina línea a punto de romperse. La punta de la lanza de Nahil-Sai era el único punto fijo en un universo de caos, apuntando al corazón del hombre que creía era un demonio. Talian no sacó un cuchillo, no preparó una defensa. Se inclinó hacia adelante, uno con el caballo, y en el último instante antes del impacto, no fue él quien actuó. El viento espíritu, con una inteligencia salvaje y antigua, bajó la cabeza y se estrelló contra el caballo de Nahil-Sai con la fuerza de una avalancha. El sonido de huesos y madera partiéndose fue agudo y enfermizo. La lanza de Nahil-Sai voló hacia el cielo inofensiva, y los dos hombres fueron arrojados de sus monturas, cayendo en un enredo de polvo y dolor en el suelo pisoteado por la guerra. Por un instante, la batalla a su alrededor pareció contener la respiración. El polvo se asentó lentamente, revelando la escena que sellaría el destino de todos. Talian, con la pierna rota en un ángulo antinatural, intentaba levantarse, el dolor oscureciendo su visión. A pocos metros de distancia, Nahil-Sai, aturdido y con el brazo torcido, se apoyaba en una rodilla. Fue entonces cuando todos lo vieron. El viento espíritu, ileso, ignoró por completo al líder Dendae caído. Con una calma majestuosa, caminó hasta Talian y bajó la cabeza, soplando aire caliente en el rostro del hombre herido, un gesto inequívoco de lealtad y protección. Los guerreros en Dendae que venían justo detrás se detuvieron, bajando sus armas. La imagen ante ellos era una blasfemia contra su propia fe. El espíritu sagrado que habían venido a rescatar estaba protegiendo al profanador. Nahil-Sai miró la escena y el fuego fanático en sus ojos se extinguió, reemplazado por el horror helado de la comprensión. No estaba cazando a un demonio. Había asesinado a su propio pueblo en nombre de un error. El silencio fue roto no por una orden, sino por un sonido de triunfo salvaje. Goyakla y los Chiricahua no veían un milagro o una revelación. Veían a un enemigo quebrado y desorientado. La pausa momentánea se deshizo bajo una nueva ola de violencia más cruel y eficiente que la primera. Los guerreros Dendae, con los corazones y las mentes destrozados, apenas levantaron sus armas. La fe que los había impulsado se había transformado en un veneno paralizante. Miraban a su líder caído, al caballo sagrado protegiendo al demonio, y morían sin entender por qué. Nahil-Sai levantó la cabeza a tiempo para ver a uno de sus guerreros más jóvenes, que lo había seguido con la devoción de un hijo, ser abatido por la espalda. Un grito rasgó su garganta, un sonido desprovisto de furia que contenía solo la pura agonía de la pérdida y la culpa. Era el lamento de un hombre que había llevado a su pueblo al abismo. La carnicería disminuyó hasta convertirse en un silencio salpicado de gemidos. Goyakla cabalgó lentamente por el campo de muertos, su rostro una máscara impenetrable. Detuvo su caballo ante la escena central, el viento espíritu, de pie como una estatua de nieve sobre el cuerpo quebrado de Talian, y Nahil-Sai, de rodillas en el polvo, un líder sin nación. No había triunfo en los ojos del jefe Chiricahua, solo una curiosidad fría e inquisitiva. Nahil-Sai finalmente levantó la mirada, no hacia su victorioso enemigo, sino hacia el hombre que había cazado.
El odio se había ido, dejando solo un vacío desolador. Tú... La voz de Nahil-Sai era un susurro quebrado. No lo embrujaste. Tú solo lo salvaste. Talian, luchando contra la oscuridad que se apoderaba de su visión, miró el campo de cuerpos a su alrededor. Y por eso logró decir, cada palabra un esfuerzo de agonía. Todos ellos murieron. Esa terrible ironía, donde la verdad llega solo para iluminar la ruina que ha causado. Si el peso de esta historia también te ha alcanzado, deja un comentario en memoria de las vidas perdidas y suscríbete para descubrir cuál será el legado de esta tragedia. Gracias por ver